Y como hablábamos al comienzo del programa, la mayoría de los argentinos estamos comenzando la semana, una semana corta después del fin de XXL, pero para los funcionarios del gobierno y sobre todo los que están en el área económica, la semana empezó, ni siquiera te diría el lunes, incluso el domingo, porque en Estados Unidos, y más precisamente en su capital, en Washington, se instaló el fin de semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, para participar de las reuniones anuales que tiene el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que forman parte de la arquitectura financiera internacional. Allí también tienen sus encuentros el Banco Mundial, y precisamente Guzmán está allí para tratar de avanzar en la discusión técnica y también en el acuerdo político para intentar de alguna manera mejorar la situación del gobierno y bueno, finalmente arribar a un acuerdo por la deuda de casi 57.000 millones de dólares que tomamos con el gobierno anterior y que, bueno, es una gran ancla para el desarrollo y para pensar a grandes rasgos y a futuro, bueno, el bienestar del país, ¿no? Bueno, Guzmán ayer tuvo una reunión con el staff técnico del Fondo Monetario y hoy martes se encuentra con la directora gerente del fondo, que es Kristalina Georgieva, la búlgara, que, te digo, logró sortear un embate que estuvo a punto de ponerla fuera del organismo, porque se había abierto en las semanas pasadas una investigación interna encargada a un bufete jurídico privado que decía que eventualmente Kristalina Georgieva, cuando era la directora gerente del Banco Mundial, es decir, otro organismo, había falseado o había truchado datos para permitir o dar una idea a los inversores privados de que era buen negocio ir a invertir a China. Finalmente, bueno, la investigación la terminó sobreseyendo ayer a la búlgara Georgieva y hoy en día se encuentra con Martín Guzmán de alguna manera aliviada por esa amenaza, y también es un alivio para Guzmán porque él había logrado generar una relación muy estrecha con la directora gerente del fondo y que eso es un paso clave para luego lograr que el directorio del organismo, que nuclea a los principales países, a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, Alemania, Japón, lograra aprobar un acuerdo que el gobierno intenta sellar de aquí a 10 años, teniendo un periodo de gracia de aproximadamente 5. A ver, ¿por dónde está yendo la discusión? Un tema que está generando mucha controversia y tensión. Ahora se está diciendo, ayer a la noche hubo una noticia, y es que eventualmente el Fondo Monetario no estaría dispuesto a ofrecerle a la Argentina una quita de lo que se llaman las sobretasas las sobretasas en los créditos o en los préstamos otorgados. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando un país le pide al Fondo Monetario Internacional un crédito que es más grande de lo que es su cuota parte en el organismo, se le cobra un plus en la tasa de interés. Obviamente la Argentina durante el gobierno de Macri pidió el crédito más importante, más grande de la historia del Fondo Monetario y está obligado a pagar esta sobretasa, que más o menos se calcula que representan aproximadamente 900 millones de dólares al año. Es decir, no es poco dinero quitar ese peso en el repago de la deuda. Bueno, ayer hubo una versión dada a conocer por la agencia de noticias Bloomberg que daba a entender de que el Fondo Monetario no estaría dispuesto a acceder a esto. Finalmente el gobierno desmiente que sea así, y hubo ayer también un pronunciamiento, si se quiere, del Club de los Países Endeudados o el Club de los Países en Vías de Desarrollo, que es el G24, donde volvieron a pedir que se elimine esta sobretasa. Como les decía, esta es la gran discusión que se está teniendo ahora y no va a terminarse acá, sino que es de esperar que a fin de mes, cuando se reúna en Roma el G20, que nuclea a las 20 economías más industrializadas de todo el mundo, también haya una negociación, un pronunciamiento eventualmente al respecto. Todo el equipo económico del gobierno, todo el equipo del Ministerio de Economía a cargo de Guzmán viene trabajando desde diciembre de 2019 para intentar eliminar la sobretasa, que precisamente es un ahorro de casi 1.000 millones de dólares anuales para la Argentina en caso de lograrse. Y bueno, se espera que haya una noticia, una novedad al respecto. Junto con las negociaciones y las discusiones en Washington, también Martín Guzmán va a tener agendas el final de la semana en Nueva York, pero no va a estar ahí solo. Lo va a estar acompañando Juan Mansur, el jefe de gabinete, que no lleva ni un mes de asumido en el cargo y que cada vez viene acaparando más funciones y tomando más protagonismo y más poder dentro del gobierno. Va a viajar a apuntalar la negociación con el Fondo Monetario y a verse con los inversores. Había mucha reticencia, quiero contar, ayer
en el entorno del tucumano para revelar algo que horas más tarde dio a conocer el propio presidente. Y escuchamos cómo que Alberto Fernández revelaba la misión que le ha encargado a Juan Mansur. Allá está Martín en los Estados Unidos. Mañana pasado se va Juan a acompañarlo para la negociación con el Fondo Monetario. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Bueno, no lo sabían los tucumanos que estaban escuchando al presidente ayer de campaña, pero sí lo sabemos nosotros y sí vamos a explicarlo. Mansur viaja porque Guzmán viene, a ver, digámoslo, bastante cascoteado, bastante descolorido en la tensión interna y en la puja, si se quiere, dentro del Frente de Todos, sobre todo después de haber dado hace unas 3 semanas una entrevista donde públicamente se animó a cuestionar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que había dicho que básicamente el plan de Guzmán era hacer un ajuste sobre la economía y en un contexto recesivo por la caída de la economía, por el confinamiento, por las restricciones, bueno, parecía que estaba más orientado e interesado en juntar dinero para pagarle al fondo que intentar acompañar a la gente que se cayó o que le está yendo cada vez peor con el bolsillo y con la actividad, bueno, que viene en declive. Así que Juan Mansur se suma. Hay que decirlo, Mansur es un viejo conocido de los círculos financieros e inversores y también políticos en Washington, y es además, y esto es interesante, un peronista que no es de ojos azules, un peronista del interior, que habla bien de Estados Unidos y que ha tenido siempre una relación amistosa, es decir, de alguna manera está en la vereda opuesta a lo que representa la vicepresidenta Cristina Kirchner y un ala del gobierno. Así que bueno, vamos a ver entonces al tucumano que no solamente hoy está a cargo de la Administración General del país, sino que además se suma a ladear a Martín Guzmán en la negociación de la deuda. Como decimos esto, también tenemos que decir que hoy martes, en el regreso a la actividad, está desembarcando en Comercio Interior un personaje que, bueno, viene a poner a los empresarios sobre las cuerdas. ¿Y por qué digo esto? Porque el sábado, en medio de este fin de semana largo, nos enteramos que había un recambio importante en la Secretaría de Comercio Interior. La Secretaría de Comercio Interior, para que tengamos en cuenta, es la que está encargada de velar o de regular el aumento o la progresión de los precios y sobre todo tiene la negociación con las principales cámaras e industrias que venden productos en las góndolas de cualquier índole, pero sobre todo es el brazo, si se quiere, ejecutor del gobierno en la política antiinflacionaria. Allí estaba Paula Español, una dirigente que responde a Cristina Kirchner, y en su lugar entra otro dirigente que también responde a la vicepresidenta, que se llama Roberto Feletti. Roberto Feletti es un viejo conocido porque fue viceministro de Economía durante la gestión de Amado Boudou. Se espera que hoy jure en el cargo que le tiene que tomar este juramento el ministro Matías Culfas, que hay que también decirlo, dentro de el mundo compartimentado del Frente de Todos y de la gestión, Culfas es un funcionario que responde a Alberto Fernández, que ha tenido sus roces con la política de controles de precios que venía manejando Paula Español, y que seguramente vamos a ver más repercusiones al respecto en lo que tiene que ver con la relación ahora con Feletti. Feletti era hasta ahora secretario de Hacienda del municipio de La Matanza y también columnista de un programa en la señal de noticias C5N, y el domingo por la noche dio a entender o dio a conocer un poco con qué impronta va a llegar a asumir el despacho que está ubicado allí en Diagonal Sur, en el centro porteño. Lo escuchamos a ver qué decía Feletti. Y obviamente voy a convocar al sector empresarial. Ahora, el objetivo es cuidar la situación de los argentinos. Lo que no me parece que se puede iniciar un diálogo con el empresariado si ellos se victimizan como tales. Si empezamos, pierdo plata, el gasto público, no sé, los políticos. Si empezamos con eso, digo, acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino, que no llega a fin de mes, que no puede comprarse lo que quiere, que está sufriendo mucho. Bueno, a ver, hay que entender el desembarco de Feletti en una necesaria renovación después de un fracaso de varios programas que intentaron domar la inflación en los alimentos sobre todo, y que no ha tenido ningún tipo de éxito, y también, si se quiere, de una relación que se había relajado, si se quiere, bajo el mando de Paula Español, y que tiene que ver con poco compromiso o poca presión, si se quiere, sobre los empresarios para intentar colaborar. A ver, hay algo que estaba de fondo discutiéndose desde el momento en el que se empezó a desregular muchos precios congelados que se habían congelado el año pasado durante la pandemia y sobre todo el confinamiento estricto,
y que tiene que ver con la puja distributiva, es decir, los empresarios querían modificar los precios y tratar de tener una ganancia superior, y obviamente el ala sindical o los representantes de los trabajadores querían paritarias que fueran en sintonía con el avance de los precios. Y en el medio el gobierno intentando mediar y decir, bueno, relajemos un poco las expectativas porque de esta manera no vamos a ningún lado. Bueno, Feletti viene ahora de alguna manera a golpear la mesa y es de esperar que tenga reuniones donde salten chispas con los empresarios, sobre todo teniendo en cuenta que hay un desafío muy importante que va a enfrentar el gobierno por delante y que está sucediendo ahora, y es un problema muy, pero muy grave que tiene que ver con que hay asalariados, gente que trabaja en relación de dependencia, que tiene un salario en blanco, un sueldo que es clase media, media baja, que no está llegando a fin de mes para cubrir su canasta de alimentos, para cubrir sus gastos mínimos por una galopante inflación. Y este es el gran desafío. Feletti un poco viene con una política, si se quiere, con una bandera de la soberanía alimentaria, y viene a decirnos, bueno, con tu sueldo te tiene que alcanzar más o menos para consumir lo que vos quieras. Más o menos, bueno, de acuerdo a cuál es tu nivel de ingresos, pero un poco queriendo salir de esta situación que viven muchos argentinos, que es me cuesta o es casi privativo hacer un asado o comprarme un par de zapatillas o, en fin, acudir a ciertos elementos importantes.